Que el Señor me les bendiga, mis hermanos. Qué bendición es poder a esta hora compartir la palabra del Señor. Quiero darle las gracias a todos aquellos que se conectan por los diferentes medios sociales a esta hora y que están pendientes ahí para poder recibir la palabra del Señor, que es una gran bendición que Dios los dé una palabra, los comparte una palabra para bendición de nuestra vida. Quiero darle las gracias a cada hermano, a cada hermana, a cada joven, a cada niño y a aquellos amigos que se conectan a esta hora, pues que el Señor me les bendiga. Es una bendición grande poder estar a esta hora, pues conectados ahí, pues, y poder recibir la palabra del Señor. Así es que el Señor me les bendiga. Gracias por ese esfuerzo que hacen de poder tener el tiempo y ocupar el tiempo para poder recibir una palabra del Señor. Así es que, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 109, versículo 17. Dice el Señor: amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. A la luz de la palabra, mis hermanos, quiero compartirles un tema a esta hora, que es prácticamente una pregunta. ¿Quieres la bendición de Dios? Es una pregunta que la hacemos a esta hora y definitivamente pues es obvia, ¿va? Todos queremos que el Señor los bendiga. Todos queremos recibir la bendición de Dios sobre todas las áreas de nuestra vida. Pero tenemos que saber aspectos bien importantes que el Señor los da en su palabra para poder recibir la bendición del Señor. Todos los cristianos oramos por la bendición de Dios en nuestra vida y siempre decimos que necesitamos la bendición del Señor y pues sabemos de que queremos que la bendición de Dios venga sobre nosotros, pero lastimosamente nuestras acciones pues no demuestran que de verdad queremos las bendiciones de Dios, sino que pareciera que no las queremos. Entonces, hermanos y amigos, pues hay acciones concretas que tenemos que hacer para poder ser bendecidos por el Señor. Y la palabra del Señor, hermanos, lo dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Posiblemente todos sabemos o hemos escuchado que la obediencia, hermanos, trae bendición a nuestra vida. Pero no basta, hermano, con solo saberlo. Es necesario practicar la obediencia al Señor. Y hemos experimentado que el ser obedientes a la palabra, al ser obedientes al Señor, pues a Dios, podemos poder experimentar bendiciones y milagros sobre cada uno de nuestras vidas. Tenemos que saber que nuestra obediencia refleja nuestra fe y confianza en el Señor, y también refleja sobre nuestro amor hacia el Señor. Así es que pues muchas veces en situaciones que nos resultan difíciles de aceptar, tenemos que decirle al Señor que haga un milagro, que los permita que podamos recibir una bendición de acuerdo a la situación que estamos enfrentando. Pero es decir, pues si no lo sometemos a la voluntad de Dios por amor a Él, pues si lo sometemos a la voluntad de Dios y al amor de Dios y reconocemos de que Dios pues es el que tiene la última palabra, pues nosotros vamos a poder disfrutar la bendición de Dios sobre nuestra vida. Y muchos cristianos dicen querer la bendición de Dios, pero no quieren obedecer el mandamiento de la palabra del Señor. Pues Dios nos manda a que nosotros podamos ser bautizados. También tampoco quieren poner su vida en regla. Cuando hablamos de la familia, hay muchas parejas que
que no quieren casarse, o sea, no quieren obedecer la palabra del Señor. Pero la palabra de Dios dice que la bendición de Dios está sobre el matrimonio. O sea, es otra lineamiento o es algo que el Señor nos muestra en su palabra que debemos de hacer, pero no lo hacemos. Entonces tenemos que reconocer que hay muchas áreas de nuestra vida en las que estamos obedeciendo al Señor, pero tenemos que poner también en una posición de reconocimiento que a veces no estamos haciendo lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Queremos seguir viviendo a nuestra manera de vivir, pero si de verdad queremos las bendiciones de Dios, tenemos que obedecer, porque no es solamente una frase, sino que es una verdad espiritual, que en la obediencia del Señor pues hay bendición para cada uno de nuestras vidas. Y la obediencia, mis hermanos, está bien experimentado que trae bendición. Y no nos conformemos con ser solamente oidores de la palabra, seamos hacedores de ella, obedeciendo lo que Dios ha dicho y esperando las bendiciones que Él ha prometido, porque el Señor en su palabra promete bendiciones grandes para cada uno de nuestras vidas. Así es que queremos la bendición, pero no hacemos lo que debemos de hacer como hijos de Dios. El Salmo 111, versículo 2, nos dice: grandes son las obras de Jehová, buscada de todos los que las quieren. Sabemos que como hijos del Señor, pues realmente sí queremos que el Señor derrame bendición sobre cada uno de nuestras vidas. Y es que verdaderamente tenemos que comprender, tenemos que recordar que si de verdad queremos la bendición del Señor, tenemos que buscar al Señor, tenemos que tener tiempo para Él, tenemos que buscar primeramente su reino y todas las demás cosas, es decir, sus bendiciones para nuestras vidas vendrán por añadidura. Y eso es lo que los muestra la palabra del Señor, porque cuando uno lee la palabra en Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. No puede ser que nosotros queramos las bendiciones en nuestra vida, pero que vivamos ignorando de quién nos da la bendición que nosotros necesitamos. No puede ser que queramos vivir como vive el mundo, ignorando a Dios y recibiendo las bendiciones del Señor. O sea, son cosas que como hijos de Dios tenemos que reconocer, que si queremos ser bendecidos, pero no leemos el manual de la vida para ser bendecidos, pues entonces ahí estamos errando, mis queridos hermanos y amigos. Estamos errando, porque si no los apegamos a lo que la palabra nos enseña y nos dice que tenemos que apegarlos a los mandamientos que el Señor nos ha dejado, no vamos a poder recibir la bendición del Señor. Y dice en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, la palabra es la clave para que nosotros podamos recibir la bendición del Señor. En la palabra de Dios está todo lo que nosotros necesitamos conocer para poder vivir una vida bendecida, para hacer lo que el Señor le agrada, para poder recibir la bendición del Señor sobre cada uno de nosotros. A veces nosotros queremos que el Señor haga milagros sobre nuestra vida, pero pareciera que no estamos haciendo méritos para que esa bendición venga sobre cada uno de nosotros. A veces los dejamos que las cosas del mundo los vayan apartando de lo que el Señor
quiere para cada uno de nosotros. Y realmente cuando nosotros los hacemos esta pregunta, si queremos la bendición de Dios, claro, es una pregunta bien reflexiva que como hijos de Dios, que como cristianos, lo debemos de hacer. Porque realmente el Hijo de Dios, los cristianos, perseguimos ese objetivo de recibir las bendiciones del Señor. Pero cuando nosotros vemos las acciones que cada uno de nosotros estamos practicando, entonces como que fuera lo contrario de que no queremos que el Señor los bendiga. Por eso es bien importante de que la palabra de Dios esté siempre en nuestro corazón y la meditemos y la reflexionemos y que los apeguemos a los lineamientos de la palabra para poder recibir bendición de parte del Señor. Ya la palabra nos enseña de que todas las cosas van a venir por añadidura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios? Apegarlos a la palabra, seguir los mandamientos de Dios y poder vivir una vida que le agrada al Señor. Porque definitivamente Dios es bendición para nuestra vida. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, la bendición de Dios viene para cada uno de nosotros. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de reflexionar cada día y preguntarlos y decirlos, ¿estamos actuando? ¿Estamos haciendo los méritos necesarios para poder recibir la bendición del Señor? Es algo que nosotros mismos los podemos contestar, porque nosotros como hijos de Dios sabemos qué es lo que le agrada al Señor y qué es lo que no le agrada a Dios. Por ejemplo, nosotros como hijos de Dios, en estos tiempos que nosotros vivimos, debemos de tener prioridad, y nuestra prioridad tiene que ser el Señor. Dios nos manda en su palabra que es una bendición poder congregarse, poder estar los hermanos juntos alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Pero cuando nosotros vemos los días viernes y los días domingos, los cultos están vacíos. La pregunta es, ¿dónde están los hermanos que antes llenaban este templo? Porque Dios los manda y Dios los da ese lineamiento de poder congregarnos, de recibir palabra, bendición, poder del Espíritu Santo, pero no estamos haciendo lo necesario como hijos de Dios para poder recibir esa bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos hacerlos esa pregunta y poder reflexionar en esa pregunta y poder decir, yo quiero la bendición de Dios. Yo quiero recibir la bendición de Dios. Y definitivamente que Dios nos ayude, que Dios haga lo más importante sobre nosotros, que es guardar nuestro corazón, guardar nuestra mente, y que nosotros podamos actuar de una forma en el cual podamos ser canal de bendición, podamos ser luz allí en el lugar donde nosotros estemos. Pero qué bueno, hermanos, que podamos reconocer de que lo falta todavía. Nos falta poder tener una voluntad firme, una voluntad propia. Por eso a los hermanos que en esta hora los escuchan y que los ven a través de los distintos medios de comunicación, y yo les quiero hacer una invitación. Si usted se congregaba en esta iglesia, yo le hago la invitación para que regrese y para que reciba la bendición del Señor. O si está escuchando a alguien que se congregaba en otra iglesia y que también se ha ido de la iglesia, regrese a la iglesia, regrese a la casa de Dios a recibir la bendición del Señor, porque Dios quiere bendecir su vida. Y definitivamente pues la pregunta que nos hacemos, si queremos recibir la bendición de Dios, claro, es una pregunta obvia. Todos queremos la bendición del Señor, pero a veces los estamos dejando distraer por el enemigo, los estamos siguiendo por el camino equivocado y los estamos alejando de la bendición de Dios. Por eso
en el versículo que leímos al principio, dice la palabra del Señor que no quisieron la bendición de Dios y ella se alejó de él. Entonces, hermanos, cuando no hacemos lo que a Dios le agrada, claro, la bendición de Dios se va, se aleja de nosotros. Nosotros como hijos de Dios debemos de anhelar la bendición del Señor. Solamente tenemos que rendirlos delante de Él y poder saber que tenemos una gran bendición estando apegados a la palabra del Señor. Y pareciera que a veces los hijos de Dios los conformamos con las cosas que el mundo nos da. Pero cuando nosotros reflexionamos y comparamos con lo que el mundo nos da y con lo que Dios nos da, tiene más peso lo que Dios nos da. Porque las cosas del mundo pues son pasajeras. Pero lo que Dios nos da es algo extraordinario. Y lo que Dios nos da son cosas que son para siempre. Pero el mundo nos da cosas pasajeras. Hablando desde el aspecto material, todas las cosas se acaban, todas las cosas terminan. Pero Dios nos da algo importante, que la bendición de Dios, pues, para los hijos de Él perduran siempre. Y eso es algo bien importante que como hijos de Dios debemos de tomar en cuenta para nuestras vidas. Fíjense que Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, cuando recibimos la bendición de Dios, hermano, todo es bendición, todo es algo que los hace sentir bien y que los permite vivir una vida siempre agradecidos con el Señor. Entonces, hermanos y amigos que nos escuchan a esta hora, reflexionemos en que si queremos recibir la bendición del Señor, apeguémonos a la palabra del Señor, busquémoslo con todo el corazón, creámosle a Él, tengamos fe en Él y sabemos de que Dios tiene grandes promesas de bendición para cada uno de nosotros. Muchas veces estamos sufriendo, estamos teniendo situaciones que los incomodan y situaciones que los ponen en una situación bien difícil. Pero estamos en esa situación porque a lo mejor no hemos entendido que el único que los hace tener paz en medio de la tormenta es la paz de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos a Cristo en nuestro corazón y en medio de todas las situaciones vamos a poder experimentar la bendición de Él, en el cual nos va a permitir que podamos disfrutar la vida en Cristo, la vida en medio de todo, pues sabiendo de que si estamos obedeciendo la palabra del Señor, eso nos va a permitir que nosotros podamos tener una vida llena de bendición. Así que definitivamente los hijos de Dios tenemos esa bendición grande de que siempre el Señor nos bendice y nosotros podemos dar testimonio de que Dios los bendice en todas nuestras áreas de la vida, en el área de la familia, en el área del trabajo, en el área del ministerio, en todas las áreas donde nosotros los movamos. Si le creemos a Dios, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, la bendición va a estar asegurada. Y si enfrentamos una situación difícil, definitivamente Dios nos va a ayudar para poder enfrentar a esa situación difícil, teniendo paz en nuestro corazón. Así es que los hijos de Dios tenemos esa gran bendición, que podemos decir así, con una convicción plena de que
tenemos la bendición de Dios sobre nuestra vida. Y la bendición más grande es que Dios nos ha regalado la salvación. Él perdonó nuestros pecados. Y a los que ya recibimos a Cristo en nuestro corazón, pues podemos dar testimonio de eso. Podemos dar fe de que Dios tiene y ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Pero a los amigos que los están escuchando a esta hora, yo le hago la pregunta: ¿quiere la bendición del Señor? ¿Quiere experimentar la bendición de Dios sobre su vida? Pues para experimentar la bendición de Dios hay un requisito, que es recibirlo en su corazón. Cuando uno recibe a Cristo en su corazón, viene el Espíritu Santo a morar en nuestra vida. Y Él es el que intercede por cada uno de nosotros. Él es el que nos da la victoria, nos da la fortaleza en los momentos difíciles. Y como hijos de Dios, pues hemos sido bendecidos por el Señor. Podemos dar testimonio de eso. Así es que, amigo que todavía no le has entregado tu corazón al Señor, nosotros te podemos decir que Dios es grande en amor y en misericordia, y que en medio de los momentos difíciles recibimos la bendición de Él. Así es que si tú quieres recibir la bendición de Dios en esta hora, recíbela en tu corazón. Te hago la invitación para que recibas a Cristo en tu corazón y que comiences a experimentar las bendiciones de Dios sobre tu vida. Así es que recibe a Cristo en tu corazón y que Dios me lo bendiga. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.